Buenos días, chicos. Buenos Buenos días, días, profe. profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Hola, profe, buenos. Buenas. Bueno, chicos, ¿cómo les fue en el parcial? Bien, profe. Eso creemos, Bueno, profe, que bien. bueno, qué bueno porque yo ni los he mirado, pero confío en ustedes. 5 para Confío en todos. que les... 5 para todos de una vez. Ay, profe, no te estoy esperando las notas ahorita. Ah, no, Yo con Rosy. perdieron el tiempo. Si solo vinieron a eso hoy, perdieron el tiempo. Ah, Bueno, las notas las vamos a entregar el viernes, ¿listo? Entonces el viernes aprovechamos un espaciecito de la clase y pues socializamos el tema de las notas y finalmente sabremos en cuánto les queda el corte a cada uno. ¿Listo? Bueno, también necesito otro favor para el viernes. ¿Ustedes tienen firma digital? sí, profe. Bueno, entonces, por favor, traigan su firma digital para el viernes. ¿Listo? Si son tan amables. Bueno, entonces se acerca Semana Santa. Vamos a dejar harto trabajo para Semana Santa. No, profe, porque hay que rezar. Pues sí, pero pueden rezar por la noche. Dicen que no Y, Pues, ha- se y puede hacer dejar trabajo. cosas en el día. ¿Qué es pecado? No, mentira, chicos. No, no les voy a dejar tanto trabajo. No se afanen, porque yo también quiero descansar. No, mentiras. Bueno, entonces, listo. Vamos a ver hoy dos temas para cerrar ya el tema de cartas de control para variables. Entonces recuerden que tenemos cartas de control para variables y cartas de control para atributos. Entonces ya hoy terminamos el tema de cartas para variables. Sí, Camilo. Profe, una pregunta. Es que estoy viendo el correo de Saber Pro y pues dice que su merced es como el ingeniero encargado de la facultad sobre el tema, ¿sí? Y también en Sí. el correo nos dan las fechas del proceso de Saber Pro. Y Ujú. aparece una fecha de inscripción a partir del día de hoy. Entonces mi pregunta es si nosotros tenemos que hacer algo o si ya todo lo hace la facultad y nos van informando en función del tiempo. Déjame, yo te corroboro el viernes. En teoría, esa inscripción la puede hacer el estudiante de forma individual, pero también la universidad puede hacerlo de forma grupal. Entonces, déjenme en hablo con el decano a ver cómo se maneja aquí el tema, es decir, si, como dices vos, la facultad es la que gestiona, que es muy probable, o si el tema de las inscripciones eh, les corresponde a ustedes. Entonces, hay dos cosas. Bueno, uno es la inscripción a la prueba como tal y otra es unos cursos preparatorios que esos van a hacer conmigo. ¿Listo? Pero bueno, esos van a hacer es como a mitad de año. ¿Listo? Entonces, yo les informo el viernes. ¿Listo? Si el tema de la inscripción les toca a ustedes o es la facultad quien lo hace. ¿De acuerdo? Vale, profe, perfecto. Listo. Bueno, chicos. Entonces, repito, hoy vamos a ver como el último tema de cartas de control por variables y después de Semana Santa empezamos a ver cartas de control por atributos. Bueno, más adelante vamos a volver a ver unas cartas de control por variables que son especializadas, pero bueno, por ahora hemos cubierto como lo básico de variables. ¿Listo? Entonces, en la semana 8 ya pueden encontrar la siguiente información. Entonces pueden encontrar la presentación que vamos a trabajar el día de hoy, que es esta carta S cuadrado y carta para mediciones individuales. Y van a encontrar una carpeta que dice datos, que a su vez tiene 3 archivitos con los que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, si quieren los pueden ir descargando.
Listo, chicos. Entonces hoy vamos a ver la carta para la varianza y adicionalmente vamos a ver una carta para observaciones individuales. Entonces, fíjense en qué cartas hemos visto para monitorear la variabilidad del proceso. Vimos primero la de rangos, después vimos la de la desviación estándar y ahora vamos a trabajar con la de la varianza directamente. ¿Listo? Y bueno, el tema de observaciones individuales, pues, van a ver que es muy fácil. ¿Listo? Si entendimos la carta X y R. Entonces, vamos al grano. ¿Cómo se construye una carta de control para la varianza? Entonces, de una vez me están dando acá, el límite central es simplemente la varianza por medio de las muestras que se tomen, mientras que los límites superior e inferior de control, en este caso, van a estar afectados por una distribución chi cuadrado, ¿cierto? La distribución chi cuadrado, pues no es desconocida para ustedes porque, como ustedes ya vieron estadística industrial, pues allá uno se da cuenta que cuando quiere trabajar con varianzas y hacer inferencias sobre la varianza, todo se resume a trabajar con distribuciones de chi cuadrado. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a recordar un poquito cómo funciona la distribución chi cuadrado y pues vamos a aplicarla ya dentro de un ejemplo en la construcción de una carta para la varianza. ¿Listo? Entonces, bueno, otra cosa que es importante que recuerden, chicos, es que también en estadística industrial, y de hecho creo que lo recordamos cuando empezamos a ver la carta de control para la desviación, es que la varianza muestral sí es un estimador insesgado de la varianza poblacional, mientras que la desviación estándar muestral no es un estimador insesgado de la desviación estándar poblacional. ¿Listo? Entonces, aquí pues digamos que lo que me están queriendo decir con eso es que no tengo que afectar esa varianza promedio por alguna constante, como si lo tenía que hacer con la desviación estándar. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a recordar la chi cuadrado. Todos han visto la chi cuadrado, ¿cierto? ¿O alguien no se acuerda que eso lo vieron en estadística industrial? ¿O todos sabemos de qué hablamos más o menos? Sí, profe, sí sabemos. Bueno, yo sé. Bueno, perfecto. Entonces, un recorderis rápido. ¿De dónde proviene esa distribución chi cuadrada? Aparece cuando yo sumo variables normales estándar al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si sumo k variables normales estándar al cuadrado, la suma se va a convertir en una variable aleatoria chi cuadrada, ¿cierto? ¿De qué depende esa variable chi cuadrada? Es decir, ¿cuál es su o sus parámetros que la definen? En este caso simplemente es algo que yo llamo grados de libertad, ¿listo? Y en este caso pues interpretarían como el número de variables aleatorias normales al cuadrado que yo estoy sumando, ¿listo? Es decir, así como la normal depende de una media y una desviación, y la exponencial de lambda y la Poisson de lambda, pues esta depende de un parámetro que se llama K, que son los grados de libertad. ¿Listo? ¿Cómo es la forma de esta distribución? Entonces, en la parte izquierda hay una gráfica de varias distribuciones chi cuadrado con diferentes grados de libertad, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran ese patrón, ¿qué pueden ver? Conforme los grados de libertad aumentan, ¿qué le está pasando a esa distribución? Según la gráfica que están viendo ahí. Se transforma. O sea, deja de ser, o sea, con grados de libertad uno parece ser exponencial. Y ya después como que la primera parte de la curva empieza como a ser cóncava hacia abajo.
No nos enredes con esos términos ahí todos científicos, que cóncava, que no sé qué. Es que no sabía cómo decir lo que estaba como volteadita. Ya es molestando. Entonces, básicamente, cuando los grados de libertad empiezan a aumentar, esa distribución empieza a volverse más simétrica. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando K es muy grande, eso puede de cierto modo aproximarse a una normal, ¿cierto? Y pues tiene todo el sentido del mundo, porque si es la suma de varias variables, ustedes saben por el teorema del límite central, que ya sea el promedio o la suma de variables, siempre tiende a poder distribuirse o a aproximarse a una distribución normal. ¿Listo? Bueno, vamos bien hasta ahí. ¿Cuál es la función de densidad de la chi cuadrada? Bueno, eso sí no es nada chévere, y si no nos gustaba la de la normal, pues esta menos nos va a gustar. Bueno, entonces digamos que no lo dije explícitamente, pero por la gráfica se puede ver que esa variable puede tomar valores desde 0 hasta infinito. ¿Listo? Es decir, una chi cuadrado nunca va a tomar valores negativos. Ahora, si yo miro esa función, que ya de por sí se ve fea, entre todas las cosas que hay algo que está resaltado en azul. ¿Listo? Es como una T, pero media T. ¿Alguien me recuerda qué significa eso? ¿Eso que realmente es una función, alguien la recuerda o no se acuerdan? No, profe, no nos acordamos. Bueno, esa función se llama la función gamma. ¿Qué es la función gamma? Si yo abro esa función, me salió una fórmula aún más fea. Pero en esencia, ¿qué me interesa que sepan? La función gamma es como la generalización del factorial. Entonces nosotros sabemos que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 y así sucesivamente. Pero esta función gamma me permite obtener el factorial cuando los números no necesariamente son enteros, ¿cierto? Es decir, yo podría tener algo como 5.5 factorial. Entonces, esa función gamma es simplemente como la generalización de la función factorial. Pero, pues para resolverla tengo que hacer varias integrales. Pues bueno, en este momento no es que nos aporte mucho hacerlo. ¿Listo? ¿Qué es lo bueno? Pues que nosotros no vamos a trabajar directamente con esta función de densidad, sino que ustedes saben que ciertos valores críticos de esa distribución los podemos encontrar en una tabla. ¿Listo? Entonces, generalmente uno trabaja con esa tabla y pues ahí va a encontrar casi siempre la información que requiera de esta distribución. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es su valor esperado? Simplemente es K, es decir, su mismo parámetro, y la varianza es simplemente 2 veces su parámetro. ¿Listo? Entonces vamos ahora sí a la parte operativa de esa distribución. Entonces, vamos a recordar que es un valor crítico de la distribución chi cuadrado. Entonces, se define chi cuadrado K, alfa como el punto o valor crítico de la variable aleatoria chi cuadrada con K grados de libertad, tal que la probabilidad de que esa variable aleatoria sea mayor a ese valor, y esa probabilidad es exactamente alfa. ¿Listo? Eso gráficamente, ¿qué significa? Pues bueno, aunque ya vieron que la chi cuadrado pues puede cambiar bastante su forma dependiendo de los grados de libertad, digamos que lo más común o la forma más común es algo como una campana sesgada a la derecha, una media campana sesgada a la derecha, ¿listo? Esto acá sí yo grafico f de x con respecto a x, ¿listo? Entonces, ¿qué es un valor crítico de la chi cuadrada? Entonces, por ejemplo, por aquí va a haber un valor que es una chi cuadrado con k grados de libertad y con una probabilidad de alfa. Entonces, ¿qué significa?
pues ese valor va a ser un valor tal que a la derecha de ese valor, es decir, toda esta área de acá, va a ser exactamente alfa, ¿cierto? Y si es una probabilidad, pues ustedes saben que va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, el área que hay a la izquierda, que en este caso sería toda esta parte a la izquierda de ese valor crítico, pues va a tener un área 1 menos alfa. ¿Listo? Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué pasa con este valor? Este valor yo lo puedo encontrar en una tabla para ciertos valores seleccionados de alfa. Y ese pues es el principal uso de la tabla chi cuadrado. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, dentro de la carpeta de datos, hay una que dice, creo que era una tabla que yo ya les había compartido. Sin embargo, ahí se las puse otra vez porque creo que la había mandado ahora por correo. Entonces, es como unas tablas estadísticas que son bastante útiles. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar la tabla. Es esta que tengo acá. Entonces, bueno, ahí están como todas las que necesitamos. Y dentro de ellas vamos a encontrar la chi cuadrado. Aquí es la tabla C. Valores críticos de la distribución chi cuadrado de Pearson. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que buscamos en esa tablita? En la primera columna aparecen los grados de libertad. Pues bueno, yo ya miraré cuáles son los grados de libertad de mi distribución. Y en la primera fila van a encontrar las probabilidades de cola derecha. ¿Listo? Es decir, el área que hay a la derecha del valor crítico que yo estoy buscando. En pocas palabras, esto es lo que yo llamo alfa. ¿Listo? Entonces miren que hay valores seleccionados. El más grande es 0.25 y empieza a disminuir hasta 0.0005. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí la grafiquita me está recordando que los valores que yo encuentro dentro de la tabla, ¿listo? Son los valores de la variable, ¿listo? Es decir, no se van a confundir como con la tabla Z, que la tabla Z lo que me da era valores de probabilidad, ¿listo? Esta no me da valores de probabilidad porque fíjense que hay valores que no corresponden a una probabilidad, sino que me da es valores de la variable. En ese sentido es un poquito como lo opuesto a la tabla normal. En la tabla normal yo tenía el valor de la variable que era el z y lo que buscaba era la probabilidad. En cambio en este lo que tengo por decirlo así es la probabilidad y lo que voy a hallar es el valor de la variable. ¿Listo? ¿Claro eso? Chicos. Sí, profe. Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos responder fácilmente la pregunta que me están planteando acá. ¿Listo? Dice, ¿cuál es el valor crítico de una variable chi cuadrado con 4 grados de libertad tal que la probabilidad de ser mayor a ese valor crítico es el 10%? ¿Listo? Entonces, gráficamente lo que me están diciendo simplemente es, yo aquí tengo una chi cuadrada, necesito saber cuál es el valor de la chi cuadrado con 4 grados de libertad y con un alfa, en este caso del 10%, es decir, 0.1. Entonces, ¿qué significa esto? Que el área que hay a la derecha de ese valor crítico va a ser igual a alfa igual a 0.1. Entonces, me indican, porfa, cuál sería ese valor si son tan amables. 13,28. 13.28. ¿Listo? ¿Cómo lo supo? Simplemente, simplemente ya miró una distribución chi cuadrado que tenga 4 grados de libertad, tal que a la derecha de ella haya un 10% de probabilidad. A mí me da diferente. Me da 7.78. Sí, profe, 7,78. Sí, profe, igual. ¿Listo? ¿Qué tabla miraste?
Miro esa, profe, pero con 0.01. Sí, profe, con otro valor. Ah, ok. Listo. Y ahí se escribí de una. Listo. Entonces ahí el valor crítico simplemente es, dijimos que es 7.78. ¿Listo? Ujú. Listo. De ese modo funciona la distribución chi cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces ya con eso, ahora sí podemos aplicar eso a las cartas de control. ¿Listo? Entonces miren que cómo funciona, pues simplemente ese cuadrado promedio yo lo puedo calcular a partir de las muestras, el n-1 también, y pues lo único que tendría que mirar es los valores críticos adecuados para construir la carta, los valores críticos de la chi cuadrada. Entonces, fíjense que aquí el valor crítico depende mucho del valor de alfa, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que cuando vayamos a hacer una carta de la varianza, necesitamos de antemano definir cuál es el valor de alfa con el que queremos trabajar. ¿Listo? Entonces, bueno, uno podría darle cualquier valor de alfa, obviamente que esté entre 0 y 1, pero quiero que hagamos un ejercicio y que miremos intuitivamente qué observamos cuando jugamos con ese alfa. ¿Listo? Ustedes saben por estadística que el valor más común de alfa, ¿cuánto es? 0.05. 0.05, o sea, el 5%. Sin embargo, pues en la práctica uno puede necesitar un alfa más grande o más pequeño dependiendo de la confiabilidad que quiera lograr. ¿Listo? Bueno, ustedes se acuerdan todo eso de los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los datos que hay en la carpeta, que casualmente son los mismos datos del parcial. ¿Listo? De uno de los puntos del parcial. Entonces, vamos a construir la tabla de la varianza. La tabla no es sino la carta de control de la varianza. Y vamos a hacerlo con dos lambda, con dos, se me fue la palabra, muchachos. Con dos alfa, no lambda, sino alfa. ¿Listo? Porque quiero ver si de pronto puede llegar a ocurrir que, dependiendo del alfa que uno escoja, los mismos datos le dicen que la carta está bajo control o que no lo está. ¿Listo? Es decir, si la carta es sensible al valor de alfa que yo seleccione. Ahora abrí cuántos, como 1000. Listo. Entonces, ¿qué información necesito para construir la carta? Entonces, bueno, primero necesitaré calcular la varianza muestral. ¿Listo? Entonces, simplemente para la varianza, ¿qué función uso para la varianza muestral, chicos? Ustedes que son los expertos en Excel. Punto S. Entonces, var S, ¿listo? Var S es la que me calcula la varianza en función de una muestra. O creo que también funciona simplemente la función var, ¿listo? Sino que esa funciona para ciertas versiones de Excel. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a calcular var.s para cada una de las muestras. ¿Listo? Entonces aquí la tengo. ¿Qué más necesito? Necesito... Es que no me gusta verlas con tantos decimales. Necesitaría el promedio de esa varianza. Entonces vamos a calcularlo por aquí. Entonces es así, no problem.
simplemente va a ser el promedio de imagínense que cuando yo vi esta materia en la universidad no usábamos Excel. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo afortunados que son ustedes? Bueno, entonces vamos a construir la carta con un alfa, que es el más común, en este caso de 0.05. ¿Listo? Entonces vamos a buscar los límites que necesitamos según la carta. Entonces necesito una chi cuadrado de alfa medios con n-1 grados. ¿Listo? Entonces necesito por aquí una chi cuadrada con una probabilidad de cuánto en este caso, chicos. Esa es la probabilidad de la izquierda, ¿no? A la derecha. Entonces sería de 0.05. ¿No es la No, misma de no. Entonces, perdón, de alfa medio sería 0.025. correcto. Entonces, 0,025. Bueno. ¿Y con cuántos grados de libertad? 24. ¿O es el tamaño de la muestra individual? Ojo. Perdón, 23 sería. Nuevamente, ojo. Es la muestra individual, entonces serían 9. En este caso sería el tamaño de la muestra individual, ¿listo? En este caso sería efectivamente 9 porque todas son de efectivamente 10. ¿Listo? Y el otro que necesito es entonces el otro que necesito, ¿cuánto es? ¿Un chi cuadrado de cuánto? 0.75. ¿De cuánto? ¿De 0 punto cuánto? 0.75. ¿Seguros? ¿0,975? Exacto. Si fuera el 25%, sí sería lo que dijo el compañero, ¿listo? Pero en este caso es del 2.5%. ¿Listo? Y también con 9 grados de libertad. Entonces, ¿me ayudan ustedes en la tabla diciéndome cuáles serían esos valores, porfa? ¿Cuáles serían los valores que estoy buscando en este momento? Para la primera sería 19.02. ¿De acuerdo? 19.02. ¿Listo? Y para la siguiente, ¿Dónde está la tabla? ¿O sería ¿cuánto? No les escucho, qué pena. Alguien dijo restar la tabla, ¿sí? ¿Qué hago para hallar ese alfa de 0.975? Señor profe, no escucho nada. ¿Señora? Ya se te arregló el audio. Es que se te oía lejos. Ok, era que se estaba descargando. Cuénteme, ¿cuál es el valor de chi cuadrado 0.975,9?
25,46. Ok, ¿cómo lo hallaste? Lo que dijo mi compañera de restando la tabla. Pero entonces hay que tener cuidado con lo siguiente. Esta no es como la normal que es simétrica. ¿Listo? Entonces en esta no se puede hacer con la resta. Entonces vamos a mirar la tabla. O sea, en la tabla yo encuentro punto 25, punto 20, punto 15, punto 10. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, vamos a aprovechar Excel, que me permite calcular todos los puntos críticos. ¿Listo? Como ya estamos por encima del bien y del mal, ya podríamos calcular en vez de usar las tablas directamente con Excel. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función que me permite calcular eso? Entonces, vamos a usar la función in.chiquad.cd. ¿Listo? Esta función, ¿todos la ubican? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, me pide dos cosas. Me pide la probabilidad que en este caso hay a la derecha y me pide los grados de libertad. Entonces, en este caso, la probabilidad que debe tener a la derecha es de ¿cuánto? 0,975. ¿Listo? ¿Y con cuántos grados de libertad estamos trabajando? En 9. este caso estamos trabajando con 9. Entonces, el valor es 2.7. ¿Listo? Entonces, ojo, es chiquad.cd, porque si se fijan hay otra que es imchi cuadrado, simplemente coge la probabilidad, pero a la izquierda. O sea, podemos usar las dos y llegar al mismo resultado, pero hay que tener en cuenta si la entrada que me está pidiendo es con la izquierda o con la derecha. ¿Listo? Entonces, pues, simplemente para familiarizarnos con la definición del h cuadrado, que siempre mira la cola derecha, pues usemos esa. ¿Listo? Vamos a ver si es cierto. Y me da el mismo valor de la tabla. Para el anterior. Entonces, en esta tenemos una probabilidad de 0,025, 20,9. ¿Listo? Simplemente que aquí me la da pues con mayor precisión. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Creo que no necesitamos absolutamente nada más. Entonces ya simplemente podemos calcular directamente los límites. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, la línea central es simplemente, en este caso, el valor promedio de la varianza muestral. Entonces, en este caso es 3.1987. El límite inferior de control es igual a ese promedio dividido en n-1, entonces va a ser este promedio dividido en n-1, que en este caso es 9. Y todo eso multiplicado por el chi cuadrado del lado de abajo. ¿Listo? Es decir, este de acá. Entonces, venga, lo fijo. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Tenemos el mismo valor? ¿O difirió? Me cambió, profe, pero A espérame mí ya. me da igual. A mí me da igual, profe.
Listo. Y el límite superior, simplemente vamos a cambiar el chi cuadrado, que en este caso sería este. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, esos serían los valores aparentemente. Aparentemente están bien. Listo. Y pues bueno, en ese caso lo único que tenemos que hacer es graficar. ¿Listo? Pero miren que es relativamente sencillo. Entonces, simplemente tengan en cuenta que aquí estoy midiendo directamente la variabilidad. Bueno, ahora... esta sería la gráfica. ¿Listo? ¿De acuerdo? Todos tenemos la misma gráfica, chicos. Sí, profe. Entonces, bueno, no sé si ustedes recuerdan en el parcial si el proceso estaba o no bajo control cuando lo hacían con la desviación estándar. ¿Para qué punto? Ah, para... Este era el punto número 2, si no estoy mal. Sí, creo que sí. Sí. Sí, está bajo control. Bueno, el 2 o el 1, no recuerdo. Entonces, miren que acá está o no está bajo control. No está bajo control claramente, ¿cierto? De hecho, hay varios puntos que se salen. ¿Cuántos puntos se salen? 1, 2, 3, 4 puntos, ¿cierto? Y al final hay 4 puntos en tendencia. Entonces uno, pues, habría que ver el punto 25 a ver si ya es una tendencia sostenida. Entonces, miren que en este caso puede haber una contradicción, pero es porque esta es sensible al alfa, ¿cierto? Porque sí, las del parcial, de hecho creo que casi todas estaban bajo control, si no estoy mal. Bueno, la de muestra variable creo que no, pero la de las muestras iguales creo que sí, en teoría estaban todas bajo control, ¿cierto? Entonces, miren que aquí la conclusión sería que el proceso en cuanto a la varianza está fuera de control. Ustedes dirán, profe, pero es que la desviación igual es una medida de la varianza, pero está en una escala diferente. Y esta es muy sensible al valor de alfa. De hecho, acá los límites en la varianza técnicamente no se llaman límites de control, sino que más bien deberían llamarse como límites de probabilidad. ¿Listo? Pero la interpretación es exactamente la misma. Es decir, ¿cómo se llama? La carta, en este caso, según los datos muestrales, pues aparentemente está fuera de control. ¿Sí, Camilo? Profe, una pregunta. En términos estadísticos, ¿todas las cartas tienen el mismo peso o hay alguna que tenga más peso estadístico, que a la hora de hacer un análisis uno diga, bueno, la carta X dice esto, pero la carta de la varianza dice esto, entonces pues nos vamos por el lado de la varianza? ¿Sí me hago entender? Sí, ok, bueno. Entonces, ¿qué pasa con lo que dices? No es que haya una que tenga más peso que otra, pero si nos vamos como a las más utilizadas, la más utilizada es la carta X y R, ¿cierto? O sea, generalmente esa es, y generalmente uno en la práctica, pues no hace como ese ejercicio, la va a hacer con X, con S y con S cuadrado, a ver si se contradicen. O sea, generalmente en la práctica uno no hace eso, sino que uno escoge una y con base en esa selección. Si yo les dijera cuál es la más utilizada, X y R, básicamente. ¿Listo? Ahora, si en este caso, por ejemplo, si yo uso la carta X y R, de pronto sí estaría cometiendo
un pequeño error. ¿Cuál error creen que sería? En hacer para este ejercicio como les tocó hacerlo en el parcial. ¿Qué tan confiable es la carta X y R que yo hago en este caso? De eso ya habíamos hablado alguna vez. ¿Se acuerdan, chicos? Entonces, recuerden que si las muestras son de tamaño 10 o mayor a 10, el rango pierde eficiencia a la hora de estimar la desviación. Entonces, aunque yo les diga que las más comunes son la X y R, se los estoy diciendo es porque en la práctica lo más común es tener muestras relativamente pequeñas, pero entonces existen sus excepciones, ¿cierto? Si tienes muestras muy grandes, pues no uses el del rango, porque el rango no va a ser un buen estimador. Usa la de la desviación estándar. Entonces, básicamente todas esas vueltas que te es para decirte que no hay como una regla absoluta que diga esta siempre es mejor que esta. Todo va a depender como de las circunstancias, ¿listo? Lo que sí te puedo decir es que las más comunes, cuando no puedas usar la del rango, generalmente se usa mucho la de la desviación. La de la varianza no es como tan común. ¿Listo? ¿Claro eso, chicos? Sí, profe, perfecto. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Vamos a coger exactamente este mismo ejercicio y vamos a ponerle un alfa diferente. A ver si en efecto sigue, estando fuera de control. Entonces, vamos a empezar a probar, digamos que arbitrariamente, para mirar qué tan sensible es esta carta al valor de alfa. ¿Listo? Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es, voy a duplicar esta hoja. Y entonces, miren que lo único que va a cambiar ahí es el valor de alfa y los valores de chi cuadrado. Entonces, vamos a empezar. Démosle un alfa de, seamos más exigentes, de 0.01. ¿Listo? Entonces, aquí sería un alfa de 0.005. ¿De acuerdo? Entonces, me regalan, porfa, esos dos valores y por lo tanto, este sería uno de 0.99. Esperen que creo que sí, del 1%. Ah, no, 0.995, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cuáles son esos dos valores? En medio de ese 23.59. A mí Listo. igual. ¿No les dio uno? No, profe. No, señor. 1, 2, 3. 0.5%. Profe, es que ahí están usando como otra. Estás usando la distribución que nos dijiste. Ah, sí. Qué bueno soy. Listo. Listo. Perfecto. Listo. Y para esta, simplemente va a ser. Listo. Entonces, ¿qué pasó acá? Creo que ya vieron el efecto, ¿cierto?
Sí, profe, sí, señor. Entonces, miren que esta carta, pues de hecho, es de las menos utilizadas precisamente por eso, porque es que miren que el hecho de escoger un lambda u otro con los mismos datos, un lambda, disculpen, un alfa, te puede indicar que el proceso está o no bajo control. Entonces, digamos que es como que depende mucho, y pues si alguien escoge el alfa que no era, pues puede llegar a resultados erróneos. Ustedes se preguntarán, las otras cartas que no tenían ese alfa deben tener alguna medida como de precisión, ¿cierto? Y nosotros no hemos hablado de eso hasta el momento. Y efectivamente sí lo tienen. Entonces lo que vamos a ver después de Semana Santa es, ok, pues uno sabe que una carta está basada en unas muestras y pues las muestras, aunque son representativas del proceso real, pues tampoco es que sean verdad absoluta. Es decir, recuerden que las cartas pueden cometer dos tipos de errores, ¿cierto? Equivocarse ya sea por exceso o por defecto. Entonces, después de Semana Santa vamos a mirar un poquito cómo hago yo para medir qué tan buena es esa carta en cuanto al error tipo 1 y tipo 2, y pues que eso va a estar afectado, entre otras cosas, por el tamaño de muestra. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vieron que esto es sensible. Pues creo que ya con este ejemplo queda claro. No tenemos que jugar con más alfas. Entonces, bueno, eso es lo que les quería enseñar de la carta S cuadrado. Entonces, ojo que la carta S cuadrado es para medir variabilidad. Pero, pues recuerden que también necesitarían medir el centro, es decir, medir la tendencia central de esa carta. Entonces, la pregunta es, bueno, ustedes ya también se dieron cuenta que la única diferencia de la carta X, cuando la hago con R o con S, es la forma en la que yo estimo la desviación estándar, ¿cierto? Pero esa desviación estándar, pues si yo la conozco independiente del método por el que la haya calculado, la fórmula para X barra siempre es como la misma, ¿cierto? Entonces, si tuvieran ustedes que construir una carta X en función de la carta S cuadrado, pues simplemente, ¿cómo van a calcular ustedes la desviación estándar? ¿Cómo lo harían? Si tienen esta información solamente. La raíz de la varianza. Entonces, la raíz de la varianza. En este caso, pues la mejor estimación que uno tiene de la varianza es el promedio, ¿cierto? Entonces, en este caso no hay que dividirle en ninguna constante, como sí había que hacerlo con la desviación. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que la varianza sí es una estimación insesgada, o sea, la varianza muestral sí es una estimación insesgada de la varianza poblacional. Entonces, podemos usarla directamente. ¿Listo? En cambio, con la desviación no pasa eso, por eso teníamos que agregarle ese factor, que era corregirla, dividiéndole en la constante C4. ¿Listo? Que de hecho fue una pregunta que alguien me hizo en el parcial y que lamentablemente no pude responder, porque esa era parte del parcial, ¿cierto? Entonces recuerden, siempre que yo estime la desviación, a partir de la desviación muestral, le tengo que hacer una corrección, que es con esa constante C4. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Listo. Bueno. Entonces vamos a continuar con la carta de mediciones individuales. Entonces, nosotros siempre, hasta el momento, hemos hecho las cartas con muestras cuyo tamaño siempre ha sido mayor de 1, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ok, ¿se puede hacer alguna carta en función no de una muestra de varias observaciones, sino de muestras individuales? La pregunta es si se puede hacer, sino que uno no la hace por capricho, sino que generalmente uno la hace por necesidad, ¿cierto? Es decir, por limitaciones que tiene el proceso. Entonces, entre varios motivos que podría tener uno para realizar una carta de mediciones individuales está, primero,
existe una tecnología de inspección y medición automatizada. ¿Qué significa eso? Que la empresa o el proceso tiene la tecnología suficiente para tomar mediciones de todas las unidades, ¿cierto? Obviamente eso aplicará en procesos que son automatizados, que cuentan con esa tecnología que generalmente es costosa, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que me están diciendo es, bueno, ya que tiene la tecnología, pues no se limite a coger aleatoriamente ciertas muestras en un rango o a hacer simplemente grupos racionales, sino que podría, por decirlo así, tomar la medición de todas las unidades, una por una, ¿cierto? Sin embargo, pues en la práctica, solo en cierto tipo de industrias, ¿cierto? Que se prestan para eso. Pero pues en el 95% de las industrias que trabajan en manufactura, probablemente no se cuente con esa tecnología. ¿Listo? La velocidad de producción es muy lenta, ¿cierto? Esa es otra. Entonces, ¿qué pasa si usted produciendo cada unidad se demora mucho tiempo? Pues entre otras cosas, lo que va a pasar es que no le va a dar el tiempo para tomar muestras de varias unidades, pues porque si cada unidad se demora mucho, obviamente podría demorarse muchísimo en recolectar la muestra. Tanto así que cuando usted ya tenga la muestra y haga la carta y se dé cuenta, por ejemplo, que eso está bajo control o fuera de control, eso fue hace tanto tiempo que ya probablemente hasta se arregló o se le hizo una intervención antes de que usted se diera cuenta con la carta, ¿cierto? Obviamente si el proceso estaba bien, pues súper, pero si estaba mal, lo que significa es que puede haber pasado mucho tiempo y que el proceso o siguió funcionando mal mucho tiempo porque usted no se dio cuenta, o en el mejor de los casos que la causa se eliminó de algún modo en todo ese tiempo que usted estuvo recolectando las muestras, ¿cierto? ¿Qué es muy lento? Es una pregunta también, depende, ¿cierto? O sea, depende la necesidad que usted tenga, ¿cierto? Entonces, ese muy lenta es, por decirlo así, subjetivo. Tercero, las mediciones repetidas del proceso difieren únicamente por el error de laboratorio o de análisis. Es decir, que la variación entre una unidad y otra es muy pequeña y generalmente es debida al método de medición. Es decir, se sospecha que no hay mucha variabilidad en el proceso. Entonces, generalmente eso ocurre cuando los procesos son muy automatizados, ¿cierto? Que sabemos que las unidades no pueden ser exactamente iguales, que tienen algún grado de variación, pero que la variación es relativamente pequeña y generalmente es por la precisión de los instrumentos de medida con que se mide. ¿Listo? Se hacen mediciones múltiples en la misma unidad del producto. Entonces, esa es interesante. ¿Por qué? Suponga que usted tiene que medir una densidad de una pieza, ¿cierto? Pero esa densidad tiene, por decirlo así, una forma que no es uniforme, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, usted tiene un juguete de madera y el juguete de madera pues obviamente no es uniforme en el sentido de que tiene unas partes delgaditas, otras más gruesas, otras ahuecadas, otras laminadas. Pero usted necesita tener, por ejemplo, una medida de la densidad promedio, por decir algo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo la densidad no es la misma en todos los puntos del juguete, lo que usted podría hacer es al mismo juguete le hace varias mediciones de la densidad, ¿cierto? Le va a hacer una medición aquí en el punto 1, aquí en la esquinita 2, en el centro 3, en la esquinita 4, y finalmente a partir de esas mediciones saca una única medición que puede ser, por ejemplo, la densidad promedio, ¿cierto? Entonces, fíjense que si usted necesita hacer varias mediciones dentro de la misma unidad, pues también tener muestras con más de una, pues le va a demandar a usted mucho tiempo, ¿cierto? Porque tiene que hacer muchas mediciones en una misma unidad para obtener una única medición, ¿cierto? Entonces, en ese caso también se recomienda usar simplemente una carta para medidas individuales. ¿Listo? Si se sospecha que la desviación estándar del proceso es muy pequeña, entonces va muy relacionada con el punto número 3, es decir, si se sospecha que la variabilidad del proceso es
muy pequeña, y nuevamente es muy pequeña, fíjense que está entre comillas porque es algo relativo, ¿cierto? Por ejemplo, una dimensión de un bisturí quirúrgico con una desviación, no sé, de 0.01 milímetro puede ser muy grande con respecto al uso que se le va a dar, ¿cierto? Muy diferente de pronto a la desviación de la medida de un destornillador. Entonces depende mucho del uso que finalmente se le va a dar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues no es que todas se les vayan a presentar o sea, en un mismo proceso, ¿cierto? Sino que este es como el catálogo de posibilidades donde se recomienda usar una carta de mediciones individuales. ¿Listo? ¿Son claras esas 5 y por qué es que no es tan práctico y tan económico hacer muestras mayores a 1 en estos casos, chicos? Sí, profe. ¿Listo? ¿Por qué cuando hay poquita desviación no vale la pena hacer varias muestras? Pues por lo mismo, porque si yo sé que la variación es muy pequeña, pues en una muestra que yo saque de 10, la variación igualmente va a ser pequeña y puede que quede resumida simplemente en la información de cuando comparo una con otra. Entonces, esa es como la lógica. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando yo trabajo con observaciones individuales, digamos que la carta es simplemente una breve, una leve variación de la carta original que nosotros conocemos, como la carta X y la carta R. ¿Listo? Entonces van a haber 2 cartas. Una de las mediciones individuales, que sería como el equivalente a la carta X barra, y otra para el rango. Pero en este caso el rango se va a llamar el rango móvil. ¿Listo? Y se va a calcular de la siguiente manera. Entonces, en este caso vamos a trabajar con un rango móvil de 2 observaciones sucesivas. En este caso, cuando digo 2 observaciones sucesivas, es como si yo tuviera dos muestras, pero de tamaño 1. ¿Listo? Entonces, el rango móvil simplemente se va a calcular es como el valor de la variable menos el valor de la variable observada en el punto anterior, es decir, la observación anterior. ¿Listo? Entonces miren que es simplemente calcular nuevamente un rango, pero siempre va a ser un rango entre 2 unidades sucesivas. ¿Listo? Y ojo que es el valor absoluto, porque obviamente cuando yo calculo el rango de esta forma, que no es como el máximo menos el mínimo, pues es posible que me dé negativo, ¿cierto? Si la observación actual es más pequeña que la anterior, pues obviamente al yo hacer esa resta me va a dar negativo. Entonces siempre vamos a usar el valor absoluto para que me dé positivo. ¿Listo? Y simplemente ese rango móvil, pues lo voy a trabajar como si fuera el rango que yo conocía antes. Por lo tanto, pues la carta, la única diferencia que en el fondo va a tener es el modo de calcular el rango. ¿Listo? Ya no es un rango que es el mayor menos el menor de cada muestra, sino que va a ser es un rango móvil entre 2 observaciones sucesivas. ¿Listo? Entonces, pues es bastante sencillo. Y con respecto a la carta de observaciones individuales, que sería la análoga, pues miren que el centro ya no va a ser la gran media, porque es que aquí ya no promedio entre muestras, sino que va a ser simplemente el promedio de todas las observaciones que yo tenga. ¿Listo? Más 3 veces el rango móvil promedio dividido nuevamente en la constante de 2. Entonces, en pocas palabras, esta carta es la copia barata, no mentiras, no es barata, es la copia de la carta X con el rango. Simplemente que el rango promedio lo voy a reemplazar ahora por el rango móvil promedio. ¿Listo? Entonces ahí no hay tampoco como ningún pierde. Y para la construcción de la carta del rango medio, perdón, del rango móvil, fíjense que también es la copia de la carta R. Simplemente que ahora el rango promedio lo reemplazo por el respectivo rango móvil promedio. ¿Listo? O sea que esta va a ser extremadamente sencilla. Entonces, para eso también, sencilla como todas las anteriores.
Entonces vamos a descargar los que dice datos, observaciones individuales. Bueno, le subí el archivo que ya estaba hecha la carta. Bueno, yo la quería hacer desde cero. Bueno, ya que optimicemos el tiempo entonces, ¿cierto, chicos? Bueno, entonces yo les iba a pasar solo los datos para hacerla desde cero, pero adjunté el que no era. Bueno, mejor. ¿Listo? Entonces, simplemente se supone que estos datos que están acá, todos tienen el archito ya ahí a la mano, ¿cierto? No, Señor. profe. Si quieren, descárguenlo mientras. Profe, una pregunta, ¿eso está disponible en el campus? Sí, de hecho yo se los publiqué, está en la semana 8 ya, sino que se me fue el archivo que no era. Solo les iba a pasar esto que tengo ahí, Ya no hay tarea para Semana Santa. sí, la embarré, chanfle. Bien, profe, bien. Chanfle, chanfle. Bueno, ¿listo? Ya todos tenemos el archito ahí. Bueno, Sí, entonces señor. la información que ustedes tenían acá únicamente era las observaciones y una medida de calidad, que en este caso era la densidad medida en gramos sobre mililitros. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí es como si yo tuviera una única muestra de 24 observaciones, pero simplemente voy a hacer de cuenta que tengo es 24 muestras, cada una de una observación. ¿Listo? Entonces, según la diapositiva, primero vamos a hacer la carta de observaciones individuales. Entonces, para esa, ¿qué necesito? Pues necesito la media de las observaciones, ojo, no la gran media, más 3 veces el rango móvil promedio. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que calcular? Bueno, necesito 3 cosas. La media de los datos, necesito el rango móvil promedio y necesito la constante de 2, en este caso para un tamaño de muestra de ¿cuánto? De 1. ¿Listo? Entonces eso fue lo que hice acá. Calculé el rango móvil. ¿Listo? Entonces, fíjense en que cuando yo calculo el rango móvil, pues voy a perder una observación. ¿Por qué? Pues porque la primera observación pues no tiene con quién compararla. Entonces tengo que empezar a comparar la segunda con la primera, la tercera con la segunda. Entonces miren que si originalmente tengo 24 observaciones, pues únicamente va a tener 23 observaciones del rango móvil. ¿Listo? Pues yo aquí, ¿qué fórmula usé? Pues simplemente calculé el valor absoluto de la observación actual menos la anterior. ¿Listo? Esa es la definición del rango y bueno, así lo calculé para todos. ¿De acuerdo? Es que es tan raro hacerlo así, como comentar el Excel. Listo. Calculé el rango medio y simplemente calculé luego el rango móvil promedio, que sería pues el promedio de todos esos que yo calculé. ¿Listo? Calculé la media, que sería simplemente la media ya de todas las observaciones individuales. Y calculé el valor de 2, bueno, no lo calculé, realmente lo traje de la tabla que estamos manejando nosotros. Y en ese orden de ideas, pues esa tabla me dio que es 1.1280. Y pues siempre que hagan ustedes una tabla una carta de mediciones individuales, pues ese valor de 2 nunca va a cambiar, ¿cierto? Entonces aquí el de 2, como el tamaño de muestra siempre es 1,
pues siempre va a ser ese valor. ¿Listo? ¿Y qué más necesito? Pues para la carta de X barra no necesito más nada. Entonces, ¿qué hice? Pues cogí las observaciones individuales, que antes recuerden que lo que yo graficaba era el promedio de cada muestra, pero pues aquí como es de tamaño 1, lo que grafico es directamente la observación. Apliqué la fórmula del límite inferior, ¿cierto? En este caso, ¿a qué es igual? El inferior es menos 3 veces el rango móvil promedio dividido en la constante de 2 y arrastré. Bueno, me dio 34, Y el límite superior, pues la misma, pero sumándole. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando ya grafico la de las observaciones individuales, pues, ¿qué me doy cuenta? En este caso, me di cuenta que está o no está bajo control la carta de observaciones individuales. Venga, la pongo un poquito más grande. ¿Está o no está bajo control? Tiene como patrones sistemáticos, ¿no, profe? ¿Dónde? En este grupo hay varios sobrecontroladores. Ay, no, es que ese es subjetivo. Ese de patrones es el más difícil de hallar porque pues uno a veces los ve. Sí, Yo lo veo entiendo. del 10 Del 10 en adelante, a ver, mira, entonces miro, sube, baja y tiene otro piquito. Sube, baja, tiene otro piquito. Por aquí baja y sube. Entonces, ahí ya como que se dañó. ¿Sí me hago entender? Estos O sea, dos el patrón parecen que son sistemático, parecidos, pero ni aún así porque este me tiene un pico de 4 puntos antes de bajar. Entonces, sí, lo que dices es totalmente cierto. El de los patrones es muy difícil de identificar, sobre todo cuando tienes poquitas muestras. Si tienes muchas, por ejemplo unas 100, pues a veces sí los patrones se ven un poco más obvios porque uno tiene como un panorama un poco más grande. ¿Listo? Pero siendo estrictos y sin querer ser sobrecontroladores, pues si yo miro el de observaciones individuales, me doy cuenta que no hay nada como que sea muy preocupante y que me indique que está fuera de control. De hecho, si yo miro los límites, antes aparentemente están como muy amplios, ¿cierto? Pues aparentemente, digo yo. Pero bueno, es claro que el de observaciones individuales no tiene como ningún problemita. sí, profe. Listo, entonces, observaciones individuales, check. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a graficar el de el rango móvil. ¿Listo? Entonces, recuerden que el del rango móvil voy a graficar únicamente, en este caso, 23 observaciones, porque perdí una, ¿cierto? Pero pues simplemente lo mismo. La línea central que va a ser, pues el rango móvil promedio, que ya lo tenía por aquí calculado, ¿cierto? Y eso es multiplicado en el límite inferior por una constante de 3, que la obtuve de la tabla, ¿cierto? Y pues que tampoco va a cambiar. Pero entonces, ojo con lo siguiente. Ese de 3, ¿a qué tamaño de muestra corresponde? Chicos. 1. No es tamaño muestra 2, ¿no? Es tamaño de muestra 2, porque recuerden que esa constante está asociada con el rango que yo calculo. Y aquí el rango que yo estoy calculando es entre dos observaciones, ¿cierto? Entonces, ojo que aquí el de 3, bueno, aunque creo que van a coincidir, si no estoy mal, a ver, salimos de la duda, creo que pues en este caso daría igual si es 1 o 2, porque en ambos casos creo que es 0, pero pues quiero que sepan que realmente es un tamaño de muestra de 2 para el rango, ¿cierto? Entonces miren, aquí todos estos coinciden, pero aquí realmente lo que debo mirar es un tamaño de muestra 2. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque el rango lo estoy calculando con 2.
¿Listo? Entonces aquí fue 3.2670. Fíjense en que es este de acá. ¿Listo? Entre otras cosas porque ahí no hay esto 1. Entonces ustedes van a decir, profe, pero el 1.128. Entonces, como no existe 1, se toma precisamente ese como la mejor estimación, que es lo que se va a hacer siempre. ¿Listo? Pero en este caso, pues la muestra realmente es 1, pero la muestra de las observaciones, no con la que se calculó el rango. ¿Listo? Igual numéricamente eso no va a tener ningún efecto, pues porque si se fijan, pues siempre vamos a usarlo de esta fila. ¿Listo? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, pues nada, hice lo propio, calculé el límite inferior, calculé el límite superior, y esta fue la gráfica que finalmente obtuve. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? Pues al final hay una tendencia sostenida en 4 puntos. De pronto tocaría mirar el punto 24 a ver qué. Ok, ¿ven algo más raro ahí? Los puntos del comienzo. Exactamente. La tendencia que tú dices al final, efectivamente hay 4 puntos. Habría que esperar a ver cómo es el siguiente, a ver si completa los 5 o si de pronto baja, ¿cierto? Pero al principio, sí, digamos que no hay como discusión. En el sentido de que ahí sí se ve que hay una tendencia sostenida de 6 puntos. ¿Listo? Entonces, si esta fuera nuestra carta inicial, es decir, la estamos usando para hallar los límites del proceso y para caracterizar el proceso, tendríamos que eliminar, bueno, investigar, o sea, ojo con eso. Yo siempre digo como que eliminemos, pero en la práctica uno no elimina así, sino que tiene que hacer la investigación correspondiente, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues yo tendría que averiguar qué pasó al principio, para tener esa tendencia. Pero entonces, bueno, ¿cuáles puntos quitarían ustedes? Y creo que ahí no vamos a estar de acuerdo todos, pero ¿qué harían ustedes? Si se supone que tienen que hacer límites revisados. ¿Cuántos puntos quitarían y cuáles? 2. No, porque hay 6. Tocaría quitar casi 2. Entonces, bueno, todo dependería en la realidad de qué investigación hicieron, ¿cierto? Pero, por ejemplo, uno podría decir, o yo podría pensar lo siguiente, yo podría decir, bueno, yo veo que hay una tendencia sostenida al principio, pero después como que se arregló. No sé qué pasaría, pero se arregló. Entonces, voy a quitar el mínimo de puntos de modo que no, que según las reglas que tenemos no haya tendencia. Entonces, podría decir, pues voy a quitar los 2 primeros puntos, ¿cierto? Al quitar los 2 primeros puntos, pues ya queda una tendencia de 4 que no es grave porque veo que después como que se arregla. Entonces, si no estoy mal, eso fue lo que yo hice acá, ¿cierto? Si no estoy mal, yo eliminé las 2 primeras observaciones. Vamos a ver si es cierto. Eliminé la de 35.39 y 34.77. Empezando en 34. Sí, eliminé las 2 primeras observaciones, ¿cierto? Y al hacer eso, lo que logré es que si yo grafico nuevamente, quitando esos 2 puntos, y ojo que aquí yo quité los dos primeros, porque pues ahí fue donde encontré. Pero bueno, si estuviera en la mitad, pues algunos rangos se les van a recalcular, ¿cierto? Por eso tienen que tenerlo todo formulado para evitar errores. El hecho es que cuando yo ya quito esas 2 observaciones, sí, qué pena, levantaron la mano 2 personas que fueron... Yo la levanté, profe, ya la bajé. Qué pena contigo. Profe, Sí, yo también la tenía levantada. ¿No? tengo una pregunta. Digamos, es que pues en la primera hoja, en la gráfica del AREM, se ve pues que el punto más bajito es el 6, que está como más cercano al límite inferior. ¿Ese no Sí. se podría eliminar por lo que es más bajito o pues ya es subjetivo?
Sí, también lo podrías eliminar. Pues porque con eso ya se arreglaría la tendencia, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si tú eliminas ese punto 6? Entonces, mira que si eliminas ese punto 6, el rango que se va a calcular ahí va a ser entre el punto 5 y el 7. Y pues claramente se ve que esos dos puntos están más cerquita. Ah, bueno, mentiras, no se sabe. No se sabe si va a estar más cerquita cuando tú restas el 6 del 5 que el 7 del 5. Pero sí, también podrías. Entonces, recuerden que ya nos habíamos enfrentado a un problema así, donde, o sea, yo les dije eliminemos las dos primeras, pero ese ya fue mi criterio personal, ¿cierto? Si yo averiguo que todo esto pasó porque efectivamente en esta época más o menos en las que se obtuvieron las muestras 1 a las 6, lo que pasó es que una máquina se dañó, pues obviamente yo ya con el conocimiento de causa de eso, pues elimino todos, porque sé que todos se generaron porque algo pasó, ¿cierto? Porque había una causa asignable. Y pues realmente eso es lo que uno debe hacer, pero pues aquí académicamente no tenemos cómo verificar qué fue lo que pasó. Pero ustedes estando en planta, pues sí tendrían como la información para averiguar eso. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, en este caso, pues, ¿qué veo? La de observaciones individuales, digamos que lo que esperaba tiene que seguir bajo control, ¿cierto? Porque si los anteriores me decían que está bajo control, el hecho de eliminar unas observaciones, pues no tiene por qué cambiar. Es más, sería demasiado raro que al eliminar observaciones apareciera aquí que no está fuera de control. ¿Listo? Pero entonces, quiero que comparen la gráfica de observaciones individuales. De hecho, es bastante similar. Simplemente, sí, de hecho es prácticamente la misma, ¿cierto? Pero sí debe tener un poquito ajustados los límites, fue como lo único. Y no tiene las primeras dos, ¿listo? Pero los límites sí deben tener una leve diferencia. Miren que aquí está sobre 35.9 y acá también, pero no sé si es por la escala. Mejor dicho, miremos si el rango promedio cambió. Ahí es donde lo sé. El rango promedio aquí es 0.3620, mientras que aquí es 0.39. Entonces sí se ajustaron un poquito los límites. ¿Listo? Y bueno, en este orden de ideas, ya la gráfica de R, en este caso, está bajo control. ¿Listo? Entonces aquí no hay nada como raro. Entonces, listo. Eso ya podrían ser mis límites revisados del proceso. ¿Listo? Entonces, en la hoja 3 era donde iba a pegar solamente esto y eliminar las otras hojas. Y bueno, pero la buena noticia es que se enteraron que sí me tomo la molestia de preparar clase. ¿Listo? Bueno, entonces, ya que tenemos tiempo, pues vamos a aprovechar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para el ejercicio que hicimos antes, es decir, va a ser una carta con muchos puntos, donde probablemente podamos ver patrones. Entonces, lo que vamos a hacer es coger simplemente el ejercicio que hicimos al principio. ¿Listo? Es decir, el ejercicio con el que hicimos la carta S, que creo que ya la guardé. El que dice carta, datos para la carta de S2. ¿Y qué es lo que quiero que hagan? A ver si encontramos ahí algún patrón extraño. Entonces, vamos a coger estas observaciones, ¿cierto? Que en este caso serían 240. Y vamos a hacer la carta de observaciones individuales y del rango móvil. Pero lo vamos a hacer no suponiendo que tengo 24 muestras, sino vamos a suponer simplemente que son 240 observaciones individuales. ¿De acuerdo? ¿En qué orden los vamos a tomar para no alterar pues como la cronología? Pues vamos a asumir que, vamos a tomarlo en este orden. Primero todos los de la muestra 1, luego siguen los de la muestra 2, luego los de la muestra 3,
Porque aquí el orden sí va a influir, ¿cierto? Porque obviamente no es lo mismo el rango entre 26 y 26,62 que entre 23 y 26. Entonces, para que todos tengamos el mismo resultado, pues vamos a cogerlos de esta manera, fila por fila. ¿Listo? Entonces vamos a hacer las dos cartas inicialmente y miramos cómo quedaron antes de revisar límites. ¿De acuerdo? ¿Claro lo que tienen que hacer, chicos? Creo que sí, señor. ¿Listo? Y mientras lo están haciendo, lo que va a hacer es que va a llamar asistencia. ¿De acuerdo? Entonces ya ustedes tienen este archivito, dejar de compartirles pantalla por un momento. Aponte Gil Laura Daniela. Presente, profe. Báez Palomino Camilo Hernando. Presente. Camacho Guarín Nicolás. Presente, profe. Montaña Rivera Juan Sebastián. Presente, profe. Moreno Gamba Rosy Estefan. Presente, profe. Pinto Martínez César Mauricio. Presente, profe. Plazas Gallachoa María Camila. Presente, profe. Riaño Castellanos Fabián Mateo. Presente, profe. Rodríguez Sánchez Sergio Andrés. Presente. Rodríguez Soraca Iván Jimena. Presente, profe. Rojas Mancipe Laura Caterina. Presente, profe. Romero Rojas José Alejandro. Presente, profe. Vega Wilches Mabel Joana. Presente, profe. Listo, entonces vamos a dar 7 minuticos para que termine el ejercicio y aleatoriamente escogemos a alguien para que nos muestre cómo les quedó. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿podrías repetirnos brevemente qué tenemos que hacer? Hacer la carta de observaciones individuales y del rango móvil para los datos con los que al inicio de la clase hicimos la carta S cuadrada. ¿Listo? Gracias.
¿Cómo van, chicos? Bien, profe. Bien, profe, como ensartaditos, pero pues ahí vamos. ¿Alguien ya terminó? Queda un par de minutos más. Chicos, ¿ya pudieron hacer la carta de las observaciones individuales? No la del rango móvil, sino la de las observaciones individuales. Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces miremos esa y luego completan la otra. Solo para hacerles una aclaración. Entonces, bueno, vamos a escoger aleatoriamente a alguien. Vamos a escoger a Juan Sebastián Montaña. Completamente aleatorio. Déjanos ver Señor tu profe, gráfica, porfa. espérenme entonces ya entro desde el computador porque estoy desde el celular. Y tienes muy buen Excel en el celular. Yo no soy capaz de usar en el celular Excel. ¿Será No, profe, o cuestión de sea, costumbre? a la clase desde el celular entré para replicar, Ah, ok. pero Yo sí iba a decir muy teso. no, pero Los no, igual no millennials. pude, pero pues ahí hice lo que pude. Listo. ¿Quién es Mariana? ¿Tu mamá, tu hermana? Tu hermana debe ser. Mi hermana. Sí, porque tu mamá no tendría el mismo apellido. Podría ser, pero poco probable. Pues ahí va, profe. Pero bueno, no has calculado los límites todavía. No, no, No. señor. Gracias, no. ¿Alguien ya pudo graficarla, por Yo favor? tengo las dos. Yo también ya tengo las dos, profe. Listo, entonces démosle la oportunidad a Rosy. Entonces, si quieres, déjanos ver, porfa, la gráfica. Déjame ver sobre todo esa. Si quieres, ponla lo más grandecita que puedas, lo más estiradita que puedas.
Eso, listo. Bueno. Entonces, bueno, no sé, si quieres déjanos ver un momento los límites, de modo que las personas que ya le hicieron comparen si sí tienen los mismos límites. Entonces, bueno, yo la verdad no sé, yo no lo he hecho, entonces no sé si esos sean los valores, pero pues tienen sentido, ¿cierto? Tienen sentido más o menos, entonces luego hacemos una revisión de los límites. Ahora sí volvamos a la gráfica, por favor. Entonces, ¿qué pasa con esa carta de mediciones individuales? Hay que tener un poquito más de cuidado con la interpretación, ¿cierto? Bueno, en este caso, ponle punticos a la gráfica de la mitad, solo para tener una mejor visibilidad de... Listo, entonces, en este caso, yo miro esa gráfica y pues aparentemente no hay como problema. Aparentemente, ¿cierto? 2, 3, 4, 5. De pronto por allá en el punto 197 aparentemente hay una racha, pero depende de si esos dos puntos que hay como en la 199, más o menos, si esos dos puntos, si el que está más a la derecha es mayor o menor que el anterior, ¿cierto? Sería como lo más raro que yo veo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, sí veo tendencias de 5 al final. Sí, el 9 está 5. fuera de no. Hay un punto fuera. Bueno, y hay uno que sin nada que hacer, está por fuera. ¿Listo? Entonces, no, sí está raro. Qué pena. No la había visto bien. Entonces, bueno, hay que tener como que dos cosas a la hora de interpretar esta carta. Entonces, bueno, lo primero es, vamos a suponer por un momento que lo único que ocurre es que se sale ese puntico de el punto 9. Vamos a suponer que esos patrones no existieran, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Si uno es estricto, uno dice, pues sí, no, se salió un punto, el proceso está fuera de control, ¿cierto? Pero entonces hay que tener en cuenta que esta carta es de observaciones individuales y es mucho más sensible a la hora de interpretarla. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba haciendo la gráfica del promedio, si un promedio se me salía, pues digamos que yo tenía la seguridad de que sí, algo raro pasó, porque bueno, si eran, por ejemplo, 4 observaciones por muestra, tuvo que ser algo como sostenido para hacer que el promedio se corriera. Pero no pasa lo mismo con las observaciones individuales, porque bueno, pudo ser una unidad que tuvo algo raro. Pero entonces no es lo mismo decir que se me corre el promedio a que se me corre una unidad. ¿Qué sería más grave en esencia? De las dos. ¿Corre el promedio? El promedio porque aparentemente es algo sostenido, ¿cierto? Es decir, aunque el promedio también puede enmascarar porque, mejor dicho, hagan de cuenta esto. Una observación solita se me salió, pero si está dentro de una muestra, puede que las otras, si están bien, me la promedien y hagan que quede por dentro de los límites de control, ¿cierto? Entonces, miren que el hecho de que una observación se me salga del límite de control, pues si yo lo hago con el del promedio, no necesariamente me va a decir que el promedio está, que el proceso está fuera de control. Mientras que si lo hago con una observación individual, pues ya con que se me salga una, está por fuera. Pero pues en la práctica yo debo pensar, pero fue una unidad que se me salió, ¿cierto? Y sobre todo una unidad, por ejemplo, de 240. Entonces, eso es más para ponerlo en un contexto ya de la práctica, porque obviamente aquí académicamente no, pues me tengo que guiar. Si se me salió, pues por esa carta está fuera de control. Pero quiero que entiendan que en la práctica sí difiere un poquito la conclusión o la gravedad de cuando yo trabajo con el promedio o con la individual, ¿cierto? ¿Es claro eso? Entonces, esto hay que interpretarla con más cuidado, repito, en la práctica. Aquí académicamente se va a interpretar igual que cualquier otra carta. ¿Listo? Obviamente aquí, ya si miramos con detalle, pues sí hay como cosas que son un poquito
raras, hay unos patrones, más que patrones sobre todo es como tendencias, ¿listo? Pero también habría que evaluar pues que es una muestra bastante grande, ¿cierto? De hecho, bastante grande, o sea, un seguimiento continuo. Entonces puede que en el fondo no sea como tan grave, ¿listo? Bueno, entonces les voy a pedir un favor antes de que se vayan y pues les voy a comentar un poquito del contexto. Gracias, Rosy. Resulta que la facultad está planteando hacer una modificación en cuanto al plan de estudios. No en cuanto a los contenidos o en cuanto a las materias, sino lo que está pensando es las materias que actualmente, en algunas se ha evaluado la posibilidad de que tengan una carga horaria un poquito mayor en cuanto a lo presencial, o sea, en cuanto a las horas de trabajo con el docente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay materias que realmente para lo que uno tiene que ver a veces no alcanza el tiempo, sobre todo, por ejemplo, el tema de las investigaciones de operaciones, que ustedes solamente ven 2, 3 horas a la semana, realmente es muy poquito tiempo para el contenido que uno debería tener. Y lo mismo las materias que tienen componente práctico a veces se quedan cortas con una sesión de 3 horas semanales. ¿Listo? Entonces lo que se está planteando es hacer ese cambio, es decir, algunas materias y sobre todo a las de semestres de muy arriba, como logística, como las investigación de operaciones, como la gestión de la producción, que son, digamos, nucleares o fundamentales en ingeniería industrial, pues como que hacerles ese reajuste, únicamente en cuanto a las horas, es decir, que tengan más horas a la semana, ¿listo? Control de calidad, por ejemplo, creo que no tendría problema porque es de las pocas que tienen 4 horas a la semana, que está más o menos balanceada, pero hay otras que sí uno se va a quedar corto, sobre todo, por ejemplo, las de logística, que hay que ver muchísima cosa. Entonces, la facultad está haciendo una encuesta, en este caso, pues ustedes como son los de sexto semestre, pues podrían opinar sobre todas las que han visto, ¿cierto? Entonces, lo que yo les voy a pasar es una breve encuesta para que ustedes me ayuden. Con esa encuesta que tiene que ver con eso, ¿listo? O sea, con la conformidad con el plan de estudio y con la conformidad con respecto a la intensidad horaria que ustedes han manejado en sus materias, ¿listo? Porque la idea es coger materias desde primer semestre hasta el último. Pues ustedes son los que ya han visto la gran mayoría. Entonces, para que por favor me colaboren con esa encuesta. Entonces, les dejo aquí el link para que por favor la llenen. O sea, ya pueden retirarse, pero pues sí les agradezco que me ayuden llenándola. Si la pueden llenar de una vez mejor, en estos 8 minuticos que quedan. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho. ¿Listo, chicos? Vale, Sí, señor. Entonces, Espera. porfa, no olviden el viernes traer su firmita digital. Dime. Profe, yo entré y como que me deja editar la encuesta. Ese no es el link. Espérame, ya les comparto. Bueno, en mi defensa fue el que me pasó de Canatura. Es el mismo que tenemos en el correo, solo que el ingeniero Carlos se confunde. Sí, pero pues a mí sí me deja, pero si no deja seleccionar. Bueno, pero no, si ya se los... Sí, Es el no que... deja seleccionar. En mi defensa me lo reenvió el ingeniero. ¿Listo? ¿Pero ustedes lo tienen? O sea, ¿ya lo habían llenado? No lo habíamos llenado, pero nos acabaron de enviar el link. Bueno, entonces es esa misma. Sí, efectivamente esa sí la dejé editar. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Qué haría sin ustedes? Listo, chicos, entonces me ayudan con la encuesta. Ya se puede retirar, excepto la compañera Laura. Ay, profe, yo tengo que hablar contigo también. Pues no sé si Laura Rojas, pero me puede regalar también al final un minuto, por Todas las favor. Lauras con problemas. Todas las Lauras problemáticas. Espera. Dale. Esas Lauras. Hasta luego, profe.
Que Chao, estén profe, bien, chicos, gracias. Hasta luego, profe, Luego, gracias. profe. Hasta luego, profe. Que estén bien. Ya, profe. Profe, ¿viste mis correos? ¿Cuáles? Profe, es que el viernes, el día del parcial, mi internet estuvo re mal como por 1 hora y no pude subirlo en el campus. Entonces yo te mandé el parcial por el correo y te mostré que no tuve internet durante mucho tiempo. Ok. ¿Con cuánto tiempo de retraso me lo subiste? Qué pena. Fue poquito. Como Sí, yo lo vi. Señor, ¿Cuánto tiempo después de la 1:10 enviaste el correo? a la 1:11. Ah, bueno, no hay problema. Vale, profe, es No que hay no problema, es yo lo reviso de ahí. terrible. Vale, profe, gracias. Listo. Laura Caterina, ¿estás por ahí? Sí, señor profe, aquí estoy. Bueno, a ver, miramos en tu caso Rojas Mancipe. Pues mira, según eso, a ti solo te falta un trabajo. Bueno, y el parcial. Sí, señor. Te falta el trabajo de seguimiento de cartas y te faltaría el parcial. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Tú el viernes, ¿qué horario tienes? El viernes tengo de 7 a 1 y luego de 4 a 6. De 7 a 1, de 7 a 1 y luego de 4 a 6. Bueno, entonces hagamos algo. Yo el viernes te paso el parcial. El viernes te paso el parcial para que lo realices entre 2 y 4. O no sé si prefieres realizarlo en clase. Pero es que en clase vamos a hacer un taller. ¿Te quedaría muy duro realizarlo de 2 a 4? Profe, la verdad sí un poquito por el B. Y el jueves, ¿cómo estamos de El tiempo? jueves sí salgo a la 1. Bueno, entonces hagamos algo. Entonces el jueves de 2 a 4, de 4 a 6. Listo, profe, el jueves de Listo. 4 a 6. Entonces nos ponemos en contacto el jueves y yo te lo envío. Entonces vamos a hacer algo. Pues te voy a promediar, para no hacer la tarea de seguimiento, yo te promedio con las notas que tienes adicionales. ¿Sí me hago entender? Es decir, pues a ti no te promedio sobre 5 notas, sino sobre 4 notas. La parte de quizzes, tareas y eso. ¿Listo? Y ya pues el parcial, la nota que saques. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces la nota serían 2 talleres, un parcial y ¿qué otra cosa, profe? No, realmente son 4 talleres. Que tú ya Ah, tienes no me nota. falta uno. Sí, pero ese no lo vas a presentar. Vas a presentar únicamente el parcial. ¿Listo? Ah, ok, listo, profe. Entonces el jueves a las 4 de la tarde. Listo, perfecto. Igual nos comunicamos el jueves temprano para corroborar. ¿De acuerdo? Sí, señor, profe. Listo, Laura. Entonces así Muchísimas quedamos. gracias, profe. Bueno, Tenga un buen día. listo. Que estés bien. Hasta luego.